La noche en que mi mamá brindó por todos sus hijos menos por mí, dejé caer en su copa la prueba de que llevaba años cobrando la renta de la casa que mi abuelo me había dejado. El sobre iba sellado dentro de una funda transparente. No contenía originales, solo una nota, una copia del testamento y la liga a una carpeta protegida. Cuando mi mamá alcanzó a leer mi nombre en esos papeles, gritó como si por fin hubiera visto lo que llevaba años escondiendo. Esa noche venía torcida desde antes de que yo cruzara la puerta. Llegué a la casa de mis papás como a las 6:30, con el frío de diciembre pegado en la cara y el regalo de mi mamá entre las manos, envuelto con más cuidado del que ella jamás había tenido conmigo. Era una mascada de seda, fina, suave al tacto. La compré pensando que tal vez, por una vez, ella iba a notar el esfuerzo y no buscar el precio. La casa olía a vainilla, lomo en salsa de ciruela y pino artificial. En el fondo sonaban villancicos, demasiado limpios para una familia como la mía. En el perchero colgaban abrigos caros y bolsas de piel. Mi chamarra negra, gastada de los puños, parecía haberse metido ahí por error. La sala ya estaba llena. Mi mamá, Estela Castañeda, estaba sentada en el centro del sofá, con un vestido rojo brillante y unos aretes enormes que atrapaban la luz cada vez que movía la cabeza. Parecía la reina de la noche, y lo sabía. Mi papá Gerardo estaba a su lado, correcto, callado, con esa sonrisa de hombre que nunca se mete en nada. Mi hermana mayor, Marisol, se admiraba las uñas mientras se reía con mi tía Leticia. Mi hermano menor, Luis, hablaba en voz alta con unos primos sobre autos, inversiones y un local nuevo que quería abrir en San Pedro. Cuando entré, Marisol apenas levantó la vista. «Ah, sí viniste», dijo, como si yo hubiera llegado a entregar una charola. Forcé una sonrisa. Claro, no me lo iba a perder. Mi mamá ni siquiera se levantó, solo movió la mano hacia una mesa llena de regalos. «Déjalo ahí y busca dónde sentarte. Ya casi pasamos a cenar». Puse la caja junto a las demás. Había bolsas enormes con listones dorados y logotipos discretos. Todo se veía impecable y festivo. Aún así, la casa se sentía vacía de una forma que yo conocía demasiado bien. Los meseros empezaron a pasar copas de champaña. Tomé una y caminé hacia el extremo del comedor, donde siempre terminaba sentada. Nadie me hizo lugar cerca de mi mamá. Nadie me llamó. Entonces lo vi. Arriba de la chimenea, donde antes estaba el retrato familiar, habían colgado 2 fotografías grandes con marcos iguales. En una, Marisol aparecía en París, frente a la Torre Eiffel, vestida toda de blanco, posando como si la vida entera fuera una sesión de fotos. En la otra, Luis estaba en una oficina moderna, sosteniendo una placa que decía «Emprendedor del año». No había ninguna foto mía. Antes había una de mi graduación. Ya no estaba. Solo quedaba pared limpia, como si alguien hubiera decidido borrarme sin hacer ruido. Miré hacia otro lado y di un trago pequeño de champaña. No dije nada. La cena fue elegante y fría. Lomo en salsa de ciruela, ensalada navideña, puré cremoso, pan recién horneado y vinos caros. Para mí, sabía a nada. La conversación giró alrededor de lo mismo de siempre, los logros de los demás. Marisol habló de su nueva colección y de una colaboración que, según ella, iba a sonar fuerte. Luis contó que estaba por abrir una cafetería de especialidad con un concepto muy distinto a todo lo que había en Monterrey. Mi tía Leticia le decía a mi mamá que tenía unos hijos talentosísimos. «Estela, de verdad, qué orgullo de familia», dijo. Mi mamá sonrió como si hubiera criado a 3 prodigios, aunque en su cabeza solo contaban 2. Nadie me preguntó nada, ni siquiera mi papá, que de vez en cuando intentaba parecer neutral. Me saludó con un gesto cuando me senté, luego siguió escuchando a Luis como si yo fuera parte de la decoración. En algún momento, dije en voz baja, yo también me mudé hace poco. Conseguí un departamento más cerca del trabajo. Mi mamá ni volteó. Marisol, ¿ya les contaste lo de la entrevista?, dijo, mientras le acercaba otra copa. Me quedé mirando mi plato y acomodé el tenedor junto al cuchillo, solo para tener algo que hacer con las manos. En esa casa yo siempre había sido ruido de fondo. Un mueble, un error en el diseño perfecto de los Castañeda.
Cuando empezaron los brindis, ya sabía que la noche no iba a terminar bien. Mi papá brindó por la salud y por la familia. Mi tía Leticia, por los hijos que llenan de orgullo a sus padres. Luis levantó su copa y dijo: «Bueno, alguien tenía que salir brillante en esta familia». Todos se rieron. Marisol hizo un gesto de falsa modestia. Luego mi mamá se puso de pie. La sala se quedó en silencio. Las copas tintinearon. Estela se acomodó la mascada y miró alrededor con esa satisfacción suya, como si cada persona ahí existiera para aplaudirla. «Estoy orgullosa de mis hijos», dijo, fuerte y claro. «Orgullosa de Marisol, mi estrella. Orgullosa de Luis, tan inteligente, tan noble, tan trabajador». Hizo una pausa. Yo sentí cómo se me apretaba el pecho. Entonces sonrió. «Estoy orgullosa de todos mis hijos, menos de una». Primero hubo un silencio raro. Luego vinieron las risas. Algunas nerviosas, otras no tanto. Mi papá bajó la mirada, sonrió apenas y siguió sosteniendo la copa, como si no defenderme fuera una forma de educación. Marisol se tapó la boca, fingiendo pena, pero sus ojos brillaban de gusto. Luis levantó la copa hacia mí con una sonrisa torcida. No lloré. No bajé la mirada. No me encogí. Sentí que algo se cerraba por dentro, algo que llevaba años aguantando. Me levanté despacio. Tomé mi bolsa y saqué el sobre blanco dentro de la funda transparente. Mi mamá siguió sonriendo, segura de que yo iba a aguantarlo como siempre. Tal vez esperaba que me tragara la vergüenza para no incomodar a nadie. Caminé hacia ella. Su copa estaba sobre la mesa lateral. La levanté y dejé caer el sobre dentro. La funda se hundió hasta el fondo, visible a través del cristal. «¿Qué es esto?», preguntó, frunciendo el ceño. No contesté. Solo le sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, y caminé hacia la puerta. «Natalia», llamó mi tía Leticia. «¿A dónde vas?». No respondí. Tomé mi chamarra del perchero y salí. Afuera, la noche estaba helada. El viento bajaba seco por la calle, moviendo las luces navideñas de las casas vecinas. Respiré profundo. El aire me quemó la garganta. Yo no estaba rompiendo nada esa noche. Solo estaba dejando de sostener lo que ellos ya habían roto. Cerré la puerta pesada detrás de mí y avancé por el pasillo de entrada. Apenas había dado unos pasos cuando me detuve. Desde adentro llegó un silencio extraño, como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Di un paso más, luego otro. Y entonces escuché el grito de mi mamá. No fue un grito de enojo, fue pánico. Agudo, descompuesto, real. Me quedé quieta un segundo. En ese instante supe que habían abierto el sobre, que habían visto la nota, que ya sabían lo que yo había encontrado. No volví, no corrí a explicar nada. Seguí caminando hacia mi coche, estacionado casi al final de la entrada. El viento me pegaba en la cara, pero por dentro yo estaba tranquila, fría, firme. Me subí, cerré la puerta y encendí el motor. Apenas di vuelta para salir, mi celular vibró en el asiento del copiloto. «Mamá». Miré la pantalla medio segundo y la puse boca abajo. 3 segundos después volvió a vibrar. «Papá». Luego Luis. Luego Marisol. Entró un mensaje. «Tienes que explicar esto. ¿Cómo pudiste hacernos algo así?». No cambié la cara. No contesté. Puse el celular en silencio y seguí manejando hacia mi departamento en Monterrey, por avenidas casi vacías, porque a esa hora el tráfico ya había bajado. Atravesé el frío de la noche y todos los años en que me habían enseñado a callarme, a ser la tranquila, la que no hacía problemas, la que perdonaba antes de recibir una disculpa. Porque esa noche entendí algo. Lo que ellos llamaban paz siempre había sido mi silencio, y yo ya no iba a dárselo. Mientras manejaba, empecé a recordar cómo había empezado todo. Desde niña, yo fui la hija de en medio, la extra, el espacio entre los 2 hijos importantes. Marisol era la mayor, la elegante, la orgullosa, la que mi mamá presumía en cada comida. Luis era el menor, el encantador, el niño eterno, el que siempre recibía otra oportunidad. Y yo era Natalia, la independiente, la fácil,
Mi mamá decía eso como si fuera un halago. Natalia no da problemas. Natalia entiende. Natalia puede sola. Pero puede sola significaba otra cosa. Significaba: no necesita atención. No necesita ayuda. No necesita cuidado. Cuando ganaba premios en la escuela, recibía un «qué bien», mientras Marisol elegía vestido para su siguiente evento. Cuando conseguí mi primer trabajo, me mandaron un emoji en el grupo familiar. Cuando me mudé, nadie fue a ayudarme. Cuando pedía apoyo, mi papá decía: «Tú eres fuerte. Tú vas a encontrar la manera». Y yo encontraba la manera. Trabajé. Pagué renta. Cubrí recibos, aunque a veces no me alcanzara. Mandé transferencias para ayudar en la casa cuando decían que andaban apretados, aunque yo estuviera contando los pesos para comprar comida. Todo en silencio, con una esperanza tonta de que algún día lo iban a notar. Pero no. Cuando Marisol tuvo una exposición, mis papás le compraron vestidos que costaban más que mi renta. Cuando Luis abandonó otro curso porque no se sentía inspirado, mi mamá lo llevó a comer a restaurantes caros para levantarle el ánimo. Cuando yo pedí un préstamo de 10,000 pesos para terminar un tratamiento dental, mi papá suspiró. «Las cosas están difíciles, hija. Ahorita no podemos». Una semana después, estaban viendo autos para Marisol. Tal vez todo habría seguido enterrado si no hubiera sido por un comentario de doña Teresa Bustamante, una vecina de mi abuelo. La encontré por casualidad en una panadería cerca del parque, una de esas a las que mi abuelo me llevaba cuando era niña. Me reconoció de inmediato. «Qué pena lo de la casa», me dijo. «Tu abuelo hablaba tanto de esa propiedad. Decía que te la había dejado a ti para que nunca dependieras de nadie». Me quedé fría. «¿Cuál casa?». Doña Teresa parpadeó, confundida. «La de San Pedro Garza García, la que después adaptaron como oficinas». «¿No sabías?». No supe qué decir. Primero pensé que se había equivocado, que mi abuelo quizá había querido dejarme algo, pero al final cambió de opinión. Pero esa frase se me quedó clavada. Empecé a buscar. Primero entre cajas viejas, luego en documentos familiares. Después fui al registro público de la propiedad. Pedí asesoría. Revisé papeles que apenas entendía. Y ahí estaba, un testamento. Claro, legal. Mi abuelo me había dejado una casa antigua cerca de un parque en San Pedro Garza García. A mí, no a la familia, no a mis papás. Después aparecieron los demás documentos. Poderes notariales que yo nunca firmé. Autorizaciones con una copia torcida de mi firma. Contratos de renta. Comprobantes. Depósitos a cuentas de mis papás durante años. La casa había sido dividida en oficinas pequeñas, viejas pero bien ubicadas. Aún así, generaba más de 50,000 pesos al mes, mientras yo vivía contando monedas y decía que no tenía hambre para no gastar. Me senté con todo eso durante semanas. Pensé en hablar con ellos. Pensé en irme sin decir nada. Pensé en demandar. Pensé en fingir que no sabía, porque una parte de mí todavía quería conservar algo parecido a una familia. La decisión llegó esa noche, cuando mi mamá levantó su copa y dijo delante de todos: «Estoy orgullosa de todos mis hijos, menos de una». Y todos se rieron. Marisol sonrió. Luis brindó hacia mí. Mi papá no hizo nada. Ahí entendí que no habría disculpa. No habría explicación honesta. No habría un «nos equivocamos». Solo estarían ellos con su versión de siempre, donde yo era la exagerada, la ingrata, la hija difícil. Esa noche, con el celular vibrando sin parar a mi lado, supe algo con una calma que me dio miedo. Había hecho lo correcto, y nunca más iba a dejar que ellos decidieran por mí. A la mañana siguiente desperté en silencio. El celular por fin había dejado de sonar, pero la pantalla estaba llena. 53 llamadas perdidas, 27 mensajes, 11 notas de voz, mamá, papá, Marisol, Luis, hasta parientes que no me hablaban desde hacía años. De pronto se acordaron de que yo existía. Leí los mensajes con un dedo. Algunos eran dulces, de esos que llegan tarde. «Hija, podemos arreglarlo. Somos familia». Otros venían con amenaza disfrazada de preocupación. «Si haces esto público, nos vas a destruir a todos». Otros ni siquiera ocultaban el desprecio. «Típico de ti, siempre fuiste malagradecida».
Dejé el teléfono sobre la mesa y no contesté ninguno. Al mediodía llegó un correo de mi papá. Corto, seco, sé razonable. No quieres una guerra, nadie gana. La familia lo es todo. La familia lo es todo. Su frase favorita cada vez que quería esconder algo debajo de la alfombra. Esa noche llegó otro mensaje de mi mamá. Lamento si te hicimos sentir mal, pero ya que encontraste esos papeles, tal vez deberíamos hablar. Estamos dispuestos a discutir una compensación. Compensación. No queremos hacer lo correcto. No, te traicionamos. No, perdón por usar lo que tu abuelo te dejó. Compensación. Como si yo fuera una proveedora molesta, no su hija. Cerré el correo. Apagué el teléfono. 2 días después empezaron los rumores. Primero me escribió una amiga de la universidad. Natalia. Tu mamá está diciendo que tú rechazaste esa herencia porque no querías responsabilidades y que ahora cambiaste de opinión por dinero. ¿Es cierto? Después una vecina me mandó una captura de una publicación de Marisol. A veces la envidia rompe incluso los lazos más fuertes. Qué triste ver cómo la ambición cambia a la gente. Ahí entendí el plan. Querían ensuciarme antes de que yo hablara. Querían que, si la verdad salía, la gente ya dudara de mí. También llegaron mensajes de primos y conocidos, todos repitiendo la misma palabra: familia. Era simple. Primero me callaban, luego me convertían en la mala, después se sentaban a llorar como víctimas. Así que al día siguiente fui a ver a una abogada. La licenciada Beatriz Benítez tenía unos 40 y tantos años. El cabello recogido y una forma de mirar que no dejaba pasar nada. Le puse sobre el escritorio el testamento, los contratos, los estados de cuenta, los poderes notariales y las capturas. No se sorprendió, solo fue leyendo, tomando notas, marcando fechas. Cuando terminó, levantó la vista. Hay base fuerte para demandar, dijo. La casa, por lo que veo, legalmente te corresponde. Y si estos poderes son falsos, tus padres estuvieron cobrando rentas sin derecho. Tragué saliva. ¿Y las mentiras? ¿Las publicaciones? ¿Todo lo que están diciendo? La licenciada Benítez apretó los labios. Si te causan un daño medible, podemos revisarlo como daño moral o difamación. Por ahora documenta todo. Capturas, mensajes, correos, nombres, fechas, todo. Y desde este momento, nada de llamadas privadas. Cualquier comunicación con ellos pasa por mí. Asentí. Por primera vez en semanas, sentí que alguien me creía. Al llegar a mi departamento, abrí la computadora y redacté un correo nuevo. Adjunté la copia del testamento, los documentos que confirmaban mi derecho sobre la propiedad y una carta formal preparada con ayuda de la abogada. Se lo mandé a mi mamá, a mi papá, a Marisol y a Luis. Asunto: notificación formal sobre propiedad heredada. Toda comunicación deberá realizarse por medio de representación legal, sin emojis, sin explicaciones largas, sin pedir permiso, solo hechos. Ellos querían una guerra, pero yo ya no iba a sentarme callada para que ellos siguieran pareciendo una familia perfecta. La carta que la licenciada Benítez envió en mi nombre era seca, directa, sin una sola palabra puesta para consolar a nadie. 2 páginas, ninguna cortesía innecesaria. Cada párrafo caía como una advertencia. Explicaba que la casa me pertenecía legalmente, que mis padres habían cobrado rentas durante años y que existían indicios de poderes notariales falsificados con mi firma. Les daba 5 días hábiles para responder antes de iniciar una demanda civil por restitución, daños y perjuicios, y antes de presentar la documentación ante la fiscalía, debió sentirse como una victoria. No lo fue. Fue apenas el primer movimiento. Pasé los siguientes días esperando el golpe. El primer día no pasó nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni indirectas de Marisol en redes, lo cual, siendo ella, ya era sospechoso. Luego empezó. No con gritos, sino con un sobre. Llegó por mensajería privada. Papel blanco, grueso, elegante. Mi nombre impreso. Adentro venía un acuerdo elaborado por un despacho que no conocía. Ríos, Villaseñor y Asociados. El tono era cordial.
Me invitaban a resolver este desafortunado conflicto familiar en privado para evitar dolor emocional innecesario. Sonaba razonable si no leías las letras pequeñas. Al firmar, yo renunciaba a cualquier derecho sobre la propiedad, renunciaba a demandar y aceptaba no hablar jamás del asunto. A cambio, me ofrecían una cantidad mínima frente a lo que la casa había producido en esos años. También venía una cláusula de confidencialidad de por vida. Querían comprar mi silencio, no reparar el daño. Ni siquiera lloré. Dejé el acuerdo sobre la mesa de la cocina y me reí. Una risa seca, cansada, amarga. Al día siguiente llegó otro sobre. Mismo papel. Mismo tono de «vamos a comportarnos como adultos». Un poco más de dinero y una cláusula adicional. Tenía que firmar una declaración retractándome de cualquier insinuación difamatoria sobre la conducta financiera de la familia Castañeda. En palabras simples, querían que dijera que yo había mentido. Empecé a guardar los sobres en un cajón. No leía todos, solo veía crecer la pila. Luego noté la camioneta. Apareció un jueves. Negra, con vidrios polarizados, estacionada frente a mi edificio. Podía ser de cualquiera, pero volvió el viernes. Y el sábado, mismo lugar, mismo modelo, luces apagadas, motor quieto. Le tomé foto a las placas desde la ventana y le pregunté al vigilante si la había visto antes. Me dijo que llevaba 2 días estacionándose ahí y que nadie bajaba. Empecé a revisar la cerradura 2 veces antes de dormir, luego 3, y cuando ya estaba tratando de convencerme de que tal vez era mi imaginación, de que el estrés me estaba haciendo ver cosas, tocaron la puerta. Eran las 9:47 de la noche. Me acerqué sin hacer ruido y miré por la mirilla. 2 hombres de traje. Uno sostenía una carpeta. El otro tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo. No abrí. «¿Señorita Castañeda?», dijo uno. «Venimos de parte del despacho. Solo queremos dejar constancia de una propuesta». «No voy a firmar nada», respondí a través de la puerta. «Por supuesto», dijo él, con una risa suave, como si fuéramos conocidos. «Nadie quiere complicar esto, señorita. Firme. De verdad le conviene cerrar esto antes de que se haga más grande». No dije nada. Después de unos segundos, escuché sus pasos alejarse. Esperé varios minutos antes de abrir apenas una rendija. Ya no estaban, pero habían dejado una carpeta sobre el tapete de entrada. Adentro, en letras grandes, venía una frase: «Esto puede terminar hoy si firmas». Le tomé fotos a la carpeta, al sobre, a la hora marcada en mi celular y a la cámara del pasillo. También le pedí al vigilante que guardara el registro de entrada. Luego llamé a la licenciada Benítez. Mi voz tembló por primera vez desde que todo empezó. Ella no se alteró. «Haz una maleta», dijo. «No duermas ahí esta noche. Llévate documentos, computadora y todo lo que tengas. Mañana incorporamos esto como presión indebida». Metí ropa, cargador, laptop, papeles, sobres y lo que pude en una mochila. Luego manejé hasta el departamento de Cristina. Cristina era mi amiga desde la universidad. Su departamento era pequeño, tan pequeño que la mesa casi tocaba el sillón. El sofá tenía un hundimiento en medio, y su perro decidió que mi cobija era suya. Fue el lugar más seguro en el que había estado en semanas. Me quebré durante 1 minuto entero. No fue un llanto fuerte, fue uno de esos que salen sin ruido, con la cara escondida entre las manos. «Están actuando como si yo fuera peligrosa», dije al fin. «Como si yo fuera una amenaza». Cristina no dudó. «No, están actuando como si por fin tuvieras poder. Eso es lo que no soportan». Me preparó té. No pude tomarlo, pero sostuve la taza. Días después, todavía instalada en su sala, la licenciada Benítez llamó con una voz distinta, más tensa, más afilada. «Encontré algo», dijo. Durante la revisión de los trámites, Beatriz detectó que Claudio Villaseñor no había aparecido al final para resolver el problema. Su despacho figuraba desde los primeros documentos. Después, un exasistente citado por la fiscalía, preocupado por quedar involucrado, reconoció que existían correos internos donde se hablaba de los poderes irregulares. En esos mensajes, Claudio admitía que las firmas podían traer problemas. Peor aún,
Había aconsejado a mis padres cómo manejar el asunto para evitar que yo me enterara. No era solo el abogado de mi familia, era parte de la mentira. La licenciada Benítez presentó una queja profesional y preparó una denuncia por la posible participación del despacho. También integró esos datos a la carpeta que se entregó a la fiscalía. Y entonces cambió el aire. De pronto, el silencio ya no era mío, era de ellos. No más sobres, no más camioneta, no más visitas nocturnas. Dejé de moverme con miedo. No publicamos nada, no filtramos nada, no hicimos amenazas, solo preparamos el caso. Y entonces llegó el último intento de comprarme. Otro sobre, esta vez entregado por mensajero con acuse de recibo. Adentro había una oferta de 500,000 pesos, una disculpa redactada por ellos y un acuerdo total. Solo tenía que firmar y aceptar que nada de eso había pasado. Me quedé viendo los papeles mucho rato. Pensé en los años en que conté pesos mientras ellos cobraban renta de una casa que era mía. Pensé en cada cena donde mi silla parecía opcional. En cada «ahorita no podemos», mientras Luis recibía otra red de seguridad. Pensé en la puerta de mi departamento, en los 2 hombres, en la carpeta sobre el tapete. Escaneé cada hoja. Le mandé los originales a la licenciada Benítez y puse una copia impresa en el fregadero de Cristina. Luego le prendí fuego. Sí, literalmente. El olor a papel quemado se quedó toda la tarde. No me arrepentí. Cuando la abogada terminó de integrar la carpeta, la fiscalía abrió una investigación formal por falsificación de documentos, fraude y posible uso indebido de identidad. Me pidieron confirmar firmas, entregar documentos originales y declarar cuando fuera necesario. Dije que sí. Ni siquiera me tembló la voz. La demanda civil siguió por un lado, la carpeta penal, por otro. La gente cree que en los juzgados la verdad aparece como en las películas. No es así. En un juzgado la verdad no entra gritando. Entra doblada en carpetas, con copias, fechas y firmas que alguien tiene que revisar una por una. El día de una de las audiencias principales me puse un vestido azul marino. No iba de luto ni a pedir perdón. Cuando entré, Claudio Villaseñor ya estaba ahí. Traje caro, reloj brillante, cabello perfecto, pañuelo doblado en el saco. No me miró. Mi mamá sí. Solo un segundo. Estaba sentada junto a mi papá, que parecía no haber dormido en una semana. Marisol no fue. Luis sí. Tenía cara de querer estar en cualquier otro lugar. Algo irónico, porque había firmado como testigo en al menos un contrato de renta que jamás debió tocar. Me senté junto a la licenciada Benítez. Ella me pasó una carpeta y me dijo en voz baja: «Respira. Primero hablan las pruebas». Los argumentos iniciales fueron educados, pero cada frase venía con filo. Claudio presentó a mi familia como víctima de una hija distanciada, que años después pretendía reinterpretar acuerdos familiares que nunca había cuestionado. Yo no me moví, solo pensé: es bueno, no honesto. Pero bueno. Luego habló la licenciada Benítez. No levantó la voz, no exageró, solo puso los hechos sobre la mesa. El testamento que me nombraba heredera, los poderes notariales con firmas cuestionadas, los contratos de arrendamiento, los depósitos hechos durante años a cuentas que no eran mías, la campaña de mensajes y publicaciones después de que yo reclamé. Terminó diciendo: «Esto no es un malentendido familiar, es una apropiación sostenida de un patrimonio ajeno». Y se sentó. Después vinieron los testimonios. Un perito explicó que mi firma había sido copiada y reproducida en documentos distintos, con patrones que no correspondían a una firma hecha a mano en fechas separadas. Luego declararon sobre los depósitos, las fechas y los contratos. Y entonces apareció doña Teresa Bustamante. Entró despacio, con su bolsa colgada del brazo y una tranquilidad que me desarmó. Declaró que mi abuelo hablaba seguido de la casa, que decía que era para mí, no para los hijos, no para la familia, para Natalia. Incluso llevó una tarjeta navideña que mi abuelo me había escrito años atrás. Decía: «Ojalá esta casa te dé paz algún día». Claudio intentó hacerla dudar. «¿No es posible que usted haya entendido mal?» Doña Teresa sonrió apenas. «A mi edad entiendo mal muchas cosas,
licenciado. Esa no fue una de ellas. Hubo un silencio breve. Hasta la persona que tomaba nota levantó la vista. Cuando me tocó hablar, no hice discurso. Dije que no sabía que el testamento me reconocía como heredera y que la propiedad nunca debió manejarse sin mí. Dije que durante años creí que se había vendido o que nunca había sido mía, que trabajé, pagué mis gastos y seguí ayudando a mi familia mientras ellos cobraban rentas de una propiedad que mi abuelo me dejó para protegerme. No lloré, no grité. Conté la verdad como si estuviera leyendo una cuenta, porque eso era, una cuenta vieja, años de abuso, de silencio y de dinero que no era suyo. El proceso no terminó ese día. Hubo más documentos, más revisiones, más comparecencias. Pasaron meses de audiencias, peritajes y fechas que parecían no terminar. Al final llegó la resolución. El juez reconoció mi derecho sobre la propiedad. Ordenó la restitución de la casa a mi favor y el pago de las rentas cobradas indebidamente durante los últimos años, con intereses. También ordenó que mis padres cubrieran parte de los gastos legales. No sonreí, no todavía. Solo sentí que algo enorme se rompía por fin sobre mi cabeza, como una tormenta que llevaba años acumulándose. Claudio intentó acercarse a la licenciada Benítez para hablar en privado. Ella no le dio espacio. Mi papá murmuró algo que no alcancé a escuchar. Luis miró el piso como si el piso pudiera defenderlo. La licenciada Benítez se inclinó hacia mí y dijo: «Todavía falta, pero la casa es tuya». Con el tiempo, la Fiscalía avanzó con cargos por falsificación de documentos, fraude y uso indebido de identidad. Mi papá quedó señalado directamente en varios trámites. Mi mamá también. Luis no salió limpio de todo, aunque su caso tomó otro camino por haber firmado como testigo. Marisol no fue acusada penalmente, pero las capturas de sus publicaciones, sus mensajes y la denuncia por daño moral siguieron su curso. Y Claudio Villaseñor descubrió que aconsejar a una familia para ocultar un testamento y sostener documentos falsificados no ayuda mucho a conservar prestigio. Su nombre llegó a una revisión disciplinaria. El despacho se deslindó de él en cuanto vio que el caso podía arrastrarlos. Eso no salió en todos lados, pero la gente se entera. Las colaboraciones de Marisol empezaron a desaparecer de manera silenciosa. Marcas que antes la invitaban a eventos dejaron de contestarle. Mi mamá perdió un trabajo de medio tiempo en una boutique cuando un blog local publicó la historia. A los clientes no les encantó saber que la mujer que los atendía estaba acusada de defraudar a su propia hija. Mi papá tomó un empleo fuera de la ciudad. Luis intentó volver a estudiar, pero esta vez nadie le pagó la inscripción. Yo me mudé a la casa, sin fiesta, sin ceremonia, solo con una llave que por fin era mía. El buzón ahora dice: Natalia Castañeda. La primera noche dormí en el suelo de la sala, sobre un colchón inflable. Las paredes olían a pintura vieja y humedad leve. Había detalles que reparar, muebles que comprar, grietas que revisar. No era una casa de revista, era mía. Una tarde colgué una foto en el pasillo. No era perfecta. Alguien me la había tomado años atrás, riéndome a media frase, con la imagen un poco borrosa. Pero cuando la vi enmarcada, sentí algo que no había sentido en la casa de mis padres. Presencia. Yo estaba ahí. Miguel, mi pareja, me ayudó a colgarla. No preguntó por el juicio. No me pidió que le contara todo otra vez. Solo midió. Ajustó el clavo y la dejó derecha. Luego me besó el hombro y dijo: ¿Quieres que el próximo fin de semana veamos lo del jardín? No teníamos prisa. Cristina venía seguido con pay de manzana, casi siempre un poco quemado. A veces también llegaban Samuel y Laura, amigos que no preguntan de más, pero se quedan. El perro de Laura robaba comida de la mesa cada vez que podía. Era desordenado, ruidoso, imperfecto. Era familia. Aunque no llevara mi apellido, nadie ahí me pedía que me hiciera menos. A veces alguien me pregunta si me arrepiento de no haber aceptado el dinero, si no habría sido más fácil firmar, quedarme callada y seguir adelante. Siempre digo que no, porque la verdad no era para ellos, era para mí. Mis padres perdieron a su hija mucho antes de que un juez lo pusiera en palabras. Yo solo dejé de fingir que todavía había algo que salvar.
Durante años mi silencio les sirvió a ellos. A mí, nunca me protegió.